Hola a todos, muy buen día. Deseando todos estén muy bien, tengan un gran día. Paso por aquí a darles esta información pues bueno, hoy es el simulacro distrital de evacuación, entonces pues vamos a hacerlo como muy simulacro, por eso solo estamos dando aviso desde hoy. Entonces vamos a recordar pues todo este tema de evacuación para que lo tengan claro hoy. Nuestro simulacro de evacuación es a las 10 de la mañana. Eh, la idea es que lo hagamos de una forma pues organizada y coherente con el objetivo de este tipo de actividades. Bueno, para recordar como todo el tema de emergencias, entonces que es una ruta de evacuación. Entonces, pues es ese camino continuo y libre que tiene que estar siempre libre de obstáculos, que nos va a conducir desde cualquier punto de pues, un edificio, un lugar en el que estemos, en este caso, no sé, laborando, hasta un lugar seguro que sea en el exterior donde pues las condiciones puedan llegar a garantizar que no es menos riesgoso a, pues que no haya de pronto caída de objetos, riesgo estructural, riesgo de no sé, caída de árboles o accidentes de tránsito o incendios o bueno, todas las eventualidades que pueden llegar a pasar en una emergencia. ¿Qué es el punto de encuentro? Entonces, ese es el lugar seguro, predeterminado y conocido por todos, ubicado fuera de la zona de riesgo, donde se reúnen las personas evacuadas para su conteo y atención. Entonces, ese sitio seguro en el que pues nos vamos a dirigir siempre que haya la instrucción de evacuar, siempre que se requiera evacuar por las diferentes emergencias que se puedan llegar a presentar. El deber ser es que estos puntos de encuentro se encuentren señalizados, se encuentren demarcados y que todas las personas del lugar, es decir, si estamos hablando de la empresa, de la organización, pues que todas las personas conozcan cuál es el punto de encuentro, cuál es su localización y cuáles son pues también esas rutas de evacuación para que me puedan dirigir a ese sitio seguro, a ese punto de encuentro donde pues yo me voy a reunir con todas las personas. Brigadistas, entonces son ese personal voluntario organizado y capacitado para actuar en la prevención y la atención de las emergencias dentro de una organización. Normalmente estos brigadistas deben estar entrenados y capacitados de forma tal que pues puedan actuar en caso de una emergencia. Obviamente deben cumplir con un perfil para poder pues ser oportunos eh, y actuar con, pues con todo el control, con toda la tranquilidad, capacidad de respuesta inmediata y poner pues a prueba todos los conocimientos que van adquiriendo en sus entrenamientos como brigadistas. También deben estar señalizados, o sea, deben estar identificados para que las personas de la organización pues conozcan quiénes son estos brigadistas, porque pues en caso de emergencias es muy difícil en una evacuación pues hay normalmente en un sitio, es decir, en una situación en la que sea un evento real, pues normalmente la gente las personas tienden a entrar en shock, tienden a entrar en pánico y pues es como ver mucha gente quizás queriendo evacuar, queriendo correr, queriendo salir en desespero y demás, entonces encontrar si estas personas, estos brigadistas no estuvieran identificados, pues sería muy difícil saber quién me puede ayudar, quién me puede orientar, ¿no? Entonces hay ahí también la necesidad de que pues estén identificados y también deben estar dotados. Entonces, con estar dotados me refiero a que
deben tener un kit eh, de brigadista en el que pues tengan elementos que ayuden a actuar en caso de emergencias. Entonces pues deben contar eh, con, con sus pitos, con su identificación, con elementos básicos para primeros auxilios, con las deben conocer quiénes son las personas que están en la organización, si hay visitantes o no hay visitantes, entonces pues normalmente se deben adquirir como unos listados de ingreso del personal o de saber dónde están esas personas, deben saber eh, cómo activar también esas esas alarmas, o bueno, pues por eso deben cargar el pito para que puedan ser escuchados en caso de una emergencia. También entonces tenemos como definición la señalización de emergencias, entonces son todos esos sistemas de señales que indican las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, los equipos de emergencia o de seguridad, como lo son los extintores, la camilla de emergencia, el botiquín, el kit antiderrames, todos estos equipos que ayudan o son necesarios para actuar en caso dado de una emergencia. Deben ser visibles, estos deben estar libres de obstáculos y pues normalmente deben cumplir con una condición de que puedan ser visibles, entonces para que en la oscuridad sean visibles, pues deben ser fotoluminiscencias, porque pues en la oscuridad deben poder brillar para que pues podamos saber cuál es la señalización, o sea, si hay un equipo de emergencia, si es que hay una ruta de evacuación, si es que hay una salida de emergencia, si es que hay algún riesgo en específico que me debe mostrar, no sé, cualquier zona en la que esté, porque pensemos en el caso de una emergencia donde haya un colapso estructural, donde falle la energía y nada, no seamos visibles, pues poder llegar a localizar mucho más fácil las áreas en las que estamos, si hay algunos equipos, maquinarias, cuáles son las rutas de emergencia, cuáles son esas puertas de evacuación, la ruta de evacuación, ese punto de encuentro, pues eso va a garantizar o va a ayudar muchísimo a que una evacuación sea más oportuna o un rescate o un intento de pedir ayuda, poder buscar o actuar en caso de emergencia, en caso de que se requiera, no sé, conseguir un extintor, tener una camilla, tener un botiquín de primeros auxilios. Entonces, por eso todos estas definiciones a la final hacen una combinación necesaria en todos los eh, lugares públicos y privados, es decir, eh, pues en todos los sitios deberían siempre haber todas estas condiciones, tener rutas de evacuación, de tener un punto de encuentro definido, tener la señalización de emergencias de todos los equipos de emergencia, contar con brigadistas, entrenar a brigadistas, identificar a brigadistas y dotar a brigadistas. Ahora bien, entonces vamos a también ver qué son esos sismos o terremotos. Entonces, pues un sismo es esa liberación súbita de grandes cantidades de energía que se representa en ondas que se desplazan por el interior de la Tierra y que al llegar a la superficie son percibidas por las personas y las estructuras. Por eso, pues hay un oscilamiento eh, eh, con diferentes pues daños o pérdidas de acuerdo pues como a la magnitud del movimiento que se genere. Eh, este movimiento lo que desencadena es una serie de situaciones pues adicionales que pueden incrementar el nivel de riesgo en la población. Entonces pueden haber, de acuerdo a la ubicación, a la zona geográfica donde se presente el sismo, pues pueden haber deslizamientos, pueden haber inundaciones, pueden haber incendios, tsunamis, pues obviamente esto en la parte costera, ¿no? Pero pues eso es
básicamente lo que es un sismo, que pues nosotros aquí en Colombia hemos sentido más esos sismos constantemente, en otros lugares pues como por la historia sabemos que sí se han presentado terremotos. Hay una diferencia entre el uno y el otro y es esa escala de medición que hay para un sismo, un terremoto. Entonces se considera que un terremoto se cataloga así cuando en la escala de Richter pasa por más de 7 o más en el nivel de la escala de Richter, entonces es considerado como un terremoto. Lo que sea inferior a 7 pues son sismos. ¿Qué es entonces también un simulacro? Entonces ese ejercicio donde ponemos en práctica el poder actuar desde un antes, un durante, un después para una emergencia. Normalmente se hace pues se escoge como una situación a simular con esos ejercicios que hace el distrito. Normalmente están orientados pues a evacuar por sismos eh, o terremotos, entonces es como la situación que en estos espacios pues normalmente se simula. Uno también puede como organización organizar, valga la redundancia, eh, otro tipo de simulaciones. Entonces se puede crear algún espacio de simular un incendio, simular una persona lesionada, fracturada, que haya que prestar todos los primeros auxilios y evacuar y poner en zona segura, una simulación de un rescate. eh, hay diferentes escenarios que se pueden escoger para poder ir reforzando como esas intenciones de actuar para un evento de emergencia. Entonces, poner como en práctica de forma con diferentes escenarios, cómo sería un antes, un durante y un después, un poquito más acercado a la realidad. Estos ejercicios sirven muchísimo porque pues uno puede darse cuenta de cuáles son las fallas, cuáles son las oportunidades de mejora, qué elementos o recursos de pronto están bien o qué otros podemos mejorar o qué otros definitivamente hacen falta y debemos adquirir. Otra definición, entonces, es este tiempo de evacuación, el que es el tiempo total que toma evacuar completamente un área, desde que se da esa señal de alarma hasta la última persona que llega al punto de encuentro. Entonces, a veces en estos ejercicios de simulación siempre pues se tienen que tomar un tiempo, se tiene que llevar el cronómetro de cuánto se gasta la organización o el equipo, de acuerdo a las condiciones, en evacuar. Entonces, por esto es importante que tomen conciencia en estos ejercicios, porque la verdad, el propósito, el objetivo de estas actividades es ponernos a prueba, o sea, ver cómo de verdad, cómo podríamos actuar en caso de que se presentase una emergencia, una situación verdadera. Entonces, aquí vemos siempre a veces como en estos ejercicios como que no se lo toman muy en serio, entonces viene la recocha, viene la risa, de pronto se distraen como, no sé, el celular, hablar con las demás personas, que se les quedó el celular, entonces se devuelven, que no, que me dio por ir al baño, entonces voy al baño. Y todo esto pues obviamente desde que se dé inicio de la señal de alarma de evacuación, pues desde ahí ya está contando. Y si yo, no, pues es que esto no es de verdad, entonces me voy al baño y eso, pues se está teniendo en cuenta a la última persona que llega a ese punto de encuentro. Y si Pepito se puso a ir a recoger el celular, a ir a llevar agüita, o a ir al baño, o a esperar al amigo porque el amigo estaba en otra área, entonces hasta que se encontraron y se fueron al punto de encuentro, pues obviamente eso va incrementando el tiempo de evacuación y en una simulación, pues digamos que está afectando un montón esos tiempos de respuesta. Y pues lo más grave es que como no estamos conscientes, estamos siendo conscientes de
el ejercicio que se está haciendo, pues en caso de una situación de verdad, no pusimos, no, cuando estuvieron los espacios de práctica, no los hicimos a conciencia, no los hicimos de verdad, enfocándonos en hacer una actividad para aprender y para reforzar o conocer cómo sería una evacuación, cómo sería ese punto de encuentro, cuál sería la ruta de evacuación, de verdad, qué haría yo si se me presentara una de cualquiera de las emergencias que se pueden presentar. Entonces, pues reducir el tiempo de evacuación siempre en una emergencia debe ser el foco porque, bueno, y salvaguardar la vida, porque entre yo más rápido pueda evacuar, pues más probabilidades de vida voy a tener, más probabilidades de disminuir ese nivel de riesgo o las consecuencias de todas de sufrir en esa emergencia, pues se puedan disminuir de alguna forma. Entonces, tómense la tarea en serio, hagan las cosas de forma consciente, forma pues aterrizada a esos espacios. ¿Qué es entonces la alerta? Entonces es estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso con base al análisis de riesgo y el monitoreo del comportamiento de la respectiva amenaza para que la población de la entidad y del área de influencia del área que de probable afectación involucrada en la emergencia activen procedimientos de acción previamente establecidos para tomar precauciones específicas debido a lo probable y o cercana ocurrencia de un evento adverso. Entonces, por ejemplo, esas alertas son, no sé, cuando hemos visto los casos de que se levanta una alerta de un tsunami, se levanta una alerta por el paso de un huracán. Eh, Recordemos cuando, por ejemplo, se levantaban las alertas cuando empezó todo lo del coronavirus. Entonces, se empiezan a preparar de alguna forma a la población, pues que está haciendo, se está viendo afectada por esa amenaza que, o sea, que está en riesgo esa población por la amenaza, pues a que los esté llegando a afectar. Y lo que se hace es que con esa alerta se tienen que empezar a activar pues como todos los protocolos de respuesta eh, para la posible amenaza. Entonces, si llegasen a verse alertas de las diferentes amenazas que puedan haber por, no sé, mmm, incendios forestales, por inundación, por terremotos, por tsunamis, por huracanes y demás, pues dependiendo de la zona donde estemos, pues hagamos caso a esas alertas, hagamos caso a esas, esos comunicados que se dan por los diferentes medios, eh, que se tienen a disposición para poder informar a la población. Y tómense siempre todos estos, eh, todas estas situaciones, a veces pueden ser hasta más, lo más sencillo como lo más grave, pero muy real, muy a conciencia. Las alarmas, entonces, son esas señales de carácter físico, audible o visual que se emiten mediante elementos pasivos de carácter conocido por todos los involucrados para indicar que se deben ejecutar de manera inmediata las instrucciones específicas establecidas en el plan de emergencia y contingencia debido a la presencia real o inminente de un evento adverso. Entonces, esa alarma es ese, pues, es esa señal audible o visual donde yo estoy ya indicándole a mi población eh, objeto y estas todos deben reconocer este sonido o esta señal que se da para actuar en caso de. Entonces, si la alarma, lo que tenemos una alarma que es de emergencia, que identifica que una emergencia está ocurriendo, debo evacuar, entonces pues yo debo reconocer, debo saber cuál es esa alarma y cuando la escuche o cuando la vea, pues pueda actuar y reconocer que debo
empezar a activar el protocolo de, no sé, evacuación, el protocolo de rescate, el protocolo para em, enfrentar un incendio, un conato, una caída estructural, una amenaza por disturbios, por todas las diferentes amenazas que se puedan presentar. ¿Listo? Entonces, dentro de la organización, importante que se identifique cuál es la alarma o cuál es esa señal con la que vamos a comunicar que hay una amenaza y que debemos empezar a actuar de acuerdo a las instrucciones de nuestros brigadistas o nuestras personas indicadas para dar aviso en caso de emergencia. Ahora entonces vamos a ver más sobre el plan de evacuación. Entonces el plan de evacuación consiste en definir como tal un procedimiento y las rutas o el paso a seguir para hacer una evacuación y las personas puedan pues estar protegidas, salvaguardar la vida mediante pues el desplazamiento consciente, organizado, eh, hasta el lugar del menor riesgo que pues debe ser un punto de encuentro. ¿Cómo podemos elaborar un plan de evacuación? Esta información, ¿por qué se les da? Porque pues uno, se debe aterrizar en las organizaciones y dos, pues no, el trabajo no es el único sitio donde podemos llegar a estar expuestos a alguna amenaza, sino pues en los lugares públicos y pues en nuestras casas. Entonces a veces ni siquiera en nuestras casas sabemos cómo actuar y cómo prepararnos para en caso dado de una emergencia o que tengamos que evacuar. Entonces, por ejemplo, por eso vamos a aprovechar este espacio para pues recordar para las personas que pronto tengan alguna información y para las que no, pues que sea un espacio de conocimiento. Entonces, primero pues vamos a identificar cuáles son los riesgos específicos del lugar donde yo me encuentro. Eh, Se realiza una evaluación de todos los riesgos del edificio o de la casa, bueno, del lugar donde yo me encuentre y todo su entorno, porque a veces pues de pronto la amenaza no está en mi casa o no está en mi organización, en mi edificio, sino resulta que pueda que pensemos en, no sé, al frente hay una empresa que tiene riesgos de manejan químicos que pueden ser volátiles o que pueden ser explosivos y puedan llegar a tener una emergencia por pues, algún proceso, algún manejo con algún químico y pues nos quedamos afectados, ¿cierto? Entonces es analizar no solamente lo que está dentro de mi organización o dentro de mi casa, sino que está colindando en mi lugar habitual y que me pueda llegar a afectar. Considerar también entonces la ocupación, el tipo de actividades y los horarios. Entonces, cuáles son las actividades que se realizan en la organización, cuáles son los sitios de mayor riesgo, cuáles son las personas que mantienen en cada área, o sea, cómo es la distribución del personal en las diferentes áreas o las personas pues en sus casas, cuáles son, pues que se tenga una plena eh, visual de todos los espacios, cuáles son los riesgos en los diferentes espacios y pues también importante, ya venimos ahí con el paso 2 que es definir todas esas rutas de evacuación y las salidas de emergencia. Entonces, identificar cuáles son las rutas de evacuación más seguras y rápidas. Asimismo, pues que éstas estén debidamente señalizadas y demarcadas y pues que sean efectivas, ¿no? Porque de pronto a veces se escogen unas rutas de evacuación en las que pueda que me demore más o que tenga que pasar por riesgos de pronto más peligrosos aún que la emergencia que se esté presentando, ¿sí? Entonces, por eso hay que identificar muy bien cuál puede ser esa ruta de evacuación más segura y rápida que me pueda poner a mí o a la comunidad y las personas en un lugar más seguro.
Siempre se debe también asegurar que estas rutas de evacuación sean accesibles y estén libres de todo obstáculo. Entonces es importante que siempre todos los pasillos, las zonas comunes estén libres de objetos, libres de obstáculos, estén señalizadas, estén demarcadas, sean visibles, eh, para pues poder que sean efectivas y que sean eh, pues no llegasen a ser un foco de un atrapamiento, de una peor situación por no de pronto cumplir con esas condiciones en mis rutas de evacuación. Tres, establecer puntos de encuentro. Entonces se debe seleccionar áreas seguras, amplias y de fácil acceso. No escoger el parque que me queda como a 10 minutos para que sea mi punto de encuentro, porque pues cuánto me voy a, por ejemplo, en un espacio de una organización, cuánto me puedo demorar yo en desplazar a todo el personal a este punto de encuentro y ponerlo seguro y en caso de una emergencia, pues que sean tan largo el desplazamiento, pues va a hacer que pasen muchos más, de pronto hayan más riesgos, porque de pronto haya personas que se pierdan, personas que les pasen cualquier otro de pronto accidente o alguna otra eventualidad en ese desplazamiento. Por eso esos puntos de encuentro deben ser de fácil acceso, deben ser un lugar amplio, un lugar seguro, y que mi desplazamiento hacia ese lugar no sea muy largo. Considerar puntos, puntos alternativos en caso de que el principal no funcione. Entonces siempre aquí en las emergencias siempre va a funcionar ese plan A, ese plan B y hasta un plan C. Entonces, si mi punto de encuentro principal llegase a tener en el momento de la evacuación un riesgo más grande o definitivamente, no sé, ya hay mucha población o las condiciones en el momento no son aptas para estar como un sitio seguro, pues debo saber cuál es ese mi plan B como punto de encuentro y que las personas de la organización o también como lo estamos aterrizando al hogar, pues también las personas, mi familia, las personas de mi hogar, sepan entonces cuál sería ese otro punto de encuentro donde eh, pudiésemos llegar a desplazarnos. Igual que cumpla también con las condiciones, que sea un sitio amplio, que sea un sitio seguro, que los riesgos sean, pues sean lo menor posible con afectación pues a las personas. Cuarto, entonces asignar roles y responsabilidades. Entonces aquí es donde pues viene la parte importante y fundamental de los brigadistas, en donde pues estos brigadistas deben contar con unos roles y unas responsabilidades definidas también de acuerdo como a todo su entrenamiento y su capacitación, además también de sus habilidades en emergencias. Entonces, eh, deben, se deben tener claro cuáles son esos roles y esas responsabilidades para que puedan actuar efectivamente en caso de una evacuación. Eh, en la casa, en nuestros hogares, pues también es importante definir esos roles. Entonces, en caso que se presente una emergencia, ¿quién va a ir a buscar las llaves? ¿Quién va a recoger el botiquín? ¿Quién va a recoger el extintor? ¿Quién va a dar avisos si de pronto, no sé, es de noche a todas las personas? ¿Quién se va a encargar siempre de estar verificando de pronto esos otros riesgos? Entonces, que hay que cerrar la llave del gas, que hay que verificar la ruta de evacuación, que las escaleras, que las puertas, que los seguros y demás, o sea, cuál es el punto de encuentro. Hay que definir eh, pues quién va a hacer absolutamente todo y pues una persona no debería hacer absolutamente todo porque pues eh, no se puede confiar solo en una persona porque pues esa persona que de pronto pueda que esté capacitada, entrenada o pueda que sepa de, no sé, primeros auxilios, pero en ese momento entre en un estado de shock y no sepa cómo actuar y entre
por el contrario, en vez de poder ayudar, sea una persona que necesite ayuda. Entonces siempre por eso es como un plan A, un plan B, un plan C y pues contar con más personas. Entonces dentro de sus hogares la invitación también es para que pues organicen su plan de evacuación y dentro de sus familiares también definan roles y responsabilidades. O sea, divídanse la carga, no solamente una persona que sea la que tenga que actuar o la que tenga que poner cabeza fría en esos momentos de emergencia y de reacción inmediata. Designar líderes de evacuación y brigadistas, definir responsabilidades para el corte de los suministros, dar primeros auxilios, avisar avisar a la línea de emergencias o avisar a los familiares o pedir ayuda y demás. Quinto, debemos crear un sistema de comunicación de emergencia, es decir, se debe establecer un sistema de alarma claro y reconocible. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento en las definiciones, entonces se debe saber cuál es ese sonido, eh, si es un sonido o si es una señal, eh, y todos lo puedan reconocer. Se deben definir entonces también los protocolos de comunicación durante la emergencia, es decir, eh, quién va a dar esa comunicación o quién va a activar esa alarma y dar la señal de que hay que evacuar por, no sé, por sismo, por un terremoto, por una inundación, por un incendio, por un daño estructural, por un atrapamiento, por las diferentes condiciones o pues amenazas que se estén presentando, debe haber dentro de esos roles y de esas responsabilidades, también debe haber un sistema de comunicación. Entonces, ¿quiénes van a dar las señales? ¿A través de qué van a dar las señales? Entonces, no sé, si hay una alarma de emergencia, entonces pues a través de si se activa la alarma de emergencia y suena eh, continua, significa que debemos evacuar. Si suena, si se hace dos pitidos, entonces significa que eh, debo, debo refugiarme. Si ese, no sé, tres sonidos, significa que hay una amenaza de, no sé, robo. Lo que ahí ya entra en cómo se organicen en la organización o en el hogar para identificar como toda esas señales, esa comunicación dentro de las diferentes personas con las que pues se encuentren y pueda fluir la comunicación y entenderse y ser eficaz para el caso de las emergencias. Sexto, considerar necesidades especiales. Entonces, planificar la asistencia para personas con discapacidad, adultos mayores y niños. Entonces, dentro de las organizaciones también siempre tenemos que contemplar eh, si tenemos personal con necesidades específicas o no solamente personal, porque pues a veces también las mismas personas visitantes pueden llegar a tener un tema de discapacidad o pueden ser adultos mayores o pues en nuestras familias pues podemos contar con todas estas condiciones, ¿no? Personas con discapacidad, adultos mayores o niños. Entonces nuestro plan de evacuación debe contemplar todo este tipo de, pues como, sí, como condiciones específicas o especiales. Entonces, si yo tengo personas con discapacidad, entonces, y vivo, no sé, en un segundo, tercer piso, entonces si llega a pasar una emergencia, ¿qué voy a hacer con esa persona? ¿Será que si tengo de pronto, no sé, esas sillas ya que me ayudan y me permiten poder desplazar de cualquier lugar a, a la persona, o tengo alguna camilla, eh, o simplemente por evitar no poder reaccionar en caso de emergencia y una persona con discapacidad y más, entonces se escoge mejor vivir o habitar en un primer piso. Bueno, ya pensémoslo en organizaciones, entonces que las escaleras también puedan tener para asistencia a personas con discapacidad, entonces si contamos con ascensores o contamos con rampas para las personas, de pronto pensémoslo en condición de sillas de ruedas
em, con los adultos mayores, de pronto también cuando tenemos dificultades de pronto de movilidad, de desplazamiento, o visuales, o no sé, por condiciones de enfermedades y demás. Entonces, dentro de mi plan de evacuación, yo debo contemplar también todas eh, estas personas con pues que requieran como un mayor tratamiento foco para actuar en caso de emergencia. Séptimo, entonces diseñar y colocar la señalización adecuada, instalar señales de la salida, en cuáles son las salidas de emergencia, las rutas de evacuación, en mis pasillos o mis zonas comunes, para que pues se sepa y se entienda cuál es la ruta que me va a llevar a ese punto de encuentro de forma rápida y segura. Asegurar que la señalización sea visible y cumpla con las normas, es decir, que pues la oscuridad sea fotoluminiscencia, que pues cumpla con los colores de la señalización, que esté ubicada pues ya siendo coherente con lo que me quiere mostrar, no sé, pensémoslo en una ruta de evacuación, a veces pasa que la señalización muestra que la ruta de evacuación debe ir, pensemos, no sé, a la izquierda, y a la izquierda nos topamos es con una pared sin salida. Entonces no tiene lógica y sentido esa señalización. Entonces, pues que la señalización que coloquemos sea adecuada a esa ruta de evacuación o a ese equipo de emergencia. Por ejemplo, eh, colocar una señalización de un extintor donde hay un botiquín, no tiene nada de coherencia. O también pasa mucho con los extintores que pues se deben señalizar según la clasificación de los extintores. Entonces, hay extintores multipropósitos y de pronto tienen una señalización de uno que ya no se debe usar, que es el Solcaflan. Pues es como en caso de una emergencia, de un conato, de un incendio, sí es importantísimo saber cuál es el extintor que me va a servir para poder actuar y no de pronto llegar a agravar la situación. Entonces, por eso es importante contar con una buena señalización y conservar esas señalizaciones, que estén en buen estado, que estén visibles, que no estén de pronto deterioradas, que ya ni siquiera, no sé, por la suciedad ni se pueda entender o ver qué es lo que muestra, o que no sé, a veces las señalizaciones se pueden caer y por de pronto no sé, la pereza, el desgaste o el tiempo, los quehaceres y demás, no nos ponemos en la tareita de ir a colocar nuevamente la señalización. O mañana lo hago y resulta que mañana fue muy tarde porque continuamos, perdón. Entonces, planificar simulacros regulares, programar y realizar por lo menos una vez al año este ejercicio, pues está bien porque es como ese llamado de venga, preocupémonos y tomémonos ese tipito de empezar en cómo vamos a actuar en caso de una emergencia. Piénsenlo en que, pues sí, miren, en estos años, cada año sí hemos tenido eventos reales de sismos. Entonces eh, pues la tarea sí hay que hacerla porque pues no estamos exentos de que en cualquier momento suceda un evento real, más de pronto más fuerte, elevado de pronto un terremoto o otro tipo de emergencia, de acuerdo pues también a los riesgos de la organización, también pues como le estamos llevando al tema de nuestras casas, pues también que hayan en nuestras casas o en el entorno. Noveno, documentar el plan, crear un documento escrito detallando todos los aspectos del plan, asegurar que el plan esté disponible y sea conocido para todos. Sobre todo en las organizaciones, pues tiene que estar documentado todo este plan de evacuación o plan de emergencia y contingencia, para que pues me diga como todos estos pues, y como toda esta organización que tiene que haber para poder actuar en caso de emergencia, ¿no? Entonces, de pronto a veces, pues, o sea, si lo dejáramos solamente a las palabras, pues es como que, no, pues un día Pepito dijo que el punto de evacuación era aquí a la salida. Y después llegó Juanita y Juanita dijo que no, que mejor era a la vuelta de la, de la empresa. Entonces, si nos ponemos a confiarnos con
de pronto con que quede solo en palabras, pues de pronto nunca la comunicación va a fluir o va a ser clara o concisa. Entonces por eso se debe documentar y se debe dejar por escrito pues como todo lo que se organice y se defina para que sea en caso cómo actuar en caso de emergencia. Sí tienen que haber cambios, que pues la idea es que, se esté revisando constantemente, por lo menos una vez al año, ese plan de emergencias, porque pues las condiciones pueden cambiar, los riesgos pueden cambiar, eh, las personas, los recursos, todo pues está siempre en gestión de cambio, entonces pues así mismo como si alguna condición cambia, si algún riesgo cambia, si las personas cambian, pues yo tengo que actualizar ese plan. Y una vez actualice ese plan, pues tengo que divulgarlo de nuevo con todas las personas de la organización. Y décimo y último, mantener y actualizar el plan. Entonces, revisar y actualizar el plan regularmente, especialmente después de cambios en la infraestructura o el personal. Ahora, entonces vamos a ver unos consejos útiles para preparación ante un sismo o un terremoto, que es la simulación también a la que nosotros le estamos apuntando. Vamos a hacer un plan de evacuación y vamos a participar en el simulacro distrital de evacuación por sismo o terremoto. Entonces, primero, cuando se presente el movimiento por el sismo o terremoto, entonces cuando sientas ese temblor, nos debemos agachar colocando las manos eh, agachar sobre las manos y las rodillas en posición que le ayude a mantenerse equilibrada y mantener que no lo derriben, porque obviamente en un movimiento fuerte, pues ustedes se dan cuenta que uno siente como ese mareo y pues si es un movimiento más fuerte, pues nos va a desestabilizar y pues todo va a empezar a moverse de forma tal pues que pueda generar que nos pues suframos una caída o pues nos llegamos a lastimar. Cubrirse debajo de un mueble resistente como una mesa o un escritorio, pues que cumpla como condiciones para por llegar a protegernos de cualquier caída de objetos o escombros. Mantenerse siempre en una posición protegida y agarrarse de los muebles u otra estructura protectora hasta que cese el temblor. Entonces, pues como ven en la imagen, esa es una posición que nos puede ayudar, que nos debe, la que debemos eh, asegurarnos en caso pues de empezar a sentir un sismo o un terremoto. Dos, siga los procedimientos de evacuación. Si se activa esa alarma de evacuación y se dan las instrucciones de que debemos evacuar, entonces debemos seguir esos procedimientos de evacuación, seguir todas las indicaciones que los brigadistas o los líderes de evacuación o atención de emergencias nos indiquen, siempre siguiendo pues todas las rutas de evacuación, por las salidas de emergencia indicadas y dirigiéndonos a el punto de encuentro indicado. Estas evacuaciones deben ser de forma calmada, pero también debe ser ágil, es decir, yo no me voy a ir lo más lento que pueda porque pues si yo me demoro mucho en evacuar, pues obviamente puedo quedarme atrapado, puedo reducir muchísimo la probabilidad de pues, salvaguardar mi vida o de pronto pues pueda quedarme atrapado o sufrir un colapso eh, en ese desplazamiento. Entonces, entre más rápido lo hacemos, pero entre más rápido se haga y de una forma organizada, calmada y segura, pues más probabilidades tengo yo de poder llegar a ese punto de encuentro, a esa zona segura y pues salvaguardar mi vida o la de las demás personas. Tercero, centrarse en la seguridad. El pánico puede nublar su juicio y afectar su capacidad para pensar con claridad. Cuando uno entra como en ese estado de shock que no entiende, no oye, ni se puede mover ni nada, pues eso puede llegarlo a afectar a uno en caso de una emergencia porque pues si no reacciona va a ser muy difícil que una persona evacúe, pero pues ahí es donde también las otras personas deben poder ayudar a esas personas de una forma respetuosa, calmada y segura a que puedan, puedan evacuar o puedan puedan protegerse.
Pues en estos estados se puede conducir a que hayan acciones o tomas decisiones irracionales que puedan aumentar el riesgo de sufrir un daño a usted mismo y a las demás personas. Entonces, cuando entramos en pánico y empezamos a gritar y empezamos o a llorar o empezamos a generar más caos en vez de pronto lo que hacemos, o sea, ayudar, pues vamos a complicar más la situación. Entonces, pues la invitación siempre es que se priorice siempre la seguridad de todas las personas que lo rodean, buscar siempre la calma, buscar siempre de forma tranquila y consciente cómo poder actuar en una forma que no me ponga en riesgo a mí ni a más personas. Cuarto, seguir todos los protocolos de emergencia durante un terremoto o un sismo, pues lo menos aconsejable es utilizar ascensores porque pues en este tipo de amenazas lo que normalmente sucede pues la tendencia es que pues haya uno, fallo estructural, dos, que pues hayan cortes de energía. Entonces, pues los ascensores dependen de la energía y pues pueden llegar a verse atrapados en los ascensores. Entonces, por lo mismo, evitar el uso de los ascensores. Eh, a menos de que ya por un tema de que el personal de emergencia, no sé, ya sea una instrucción dada por ellos, sobre todo, no sé, pensémoslo en bomberos, policía, rescatistas y demás, nos estén indicando pues que ese sea lo más seguro, ¿sí? Pero por el contrario, evitar en casos de un sismo, un terremoto, llegar a usar un ascensor. Es importante familiarizarse con los protocolos de emergencia y los procedimientos de evacuación específicos de su edificio o de su ubicación y seguir las pautas proporcionadas por las autoridades durante un terremoto. Por eso, entonces es importante pues que participen a conciencia de estos ejercicios de simulacro. Quinto, entonces pueden haber peligros de vidrio o caída de objetos. Entonces, durante un terremoto, un temblor, pues las ventanas tienden a empezar a temblar, ¿cierto? Y eso pues hay algunos vidrios que pueden ser más ligeros que otros y pues se pueden agrietar, romper y caer. Entonces lo que puede provocar pues que salten fragmentos de vidrio. Esos pedazos de vidrio roto pues pueden causar lesiones graves o laceraciones en las personas. Entonces, por eso siempre también debemos observar nuestro entorno y protegernos y evitar pues estar cerca a esos lugares donde pues haya riesgo de caída de virus y pues también de objetos. Sexto, estén atentos a los peligros elevados. Durante un terremoto los edificios pueden sufrir daños estructurales y existe el riesgo de que caigan escombros como ladrillos, vidrios u otros materiales. Estar cerca de estos edificios aumenta la posibilidad de ser golpeado por objetos que caen, lo que puede causar pues lesiones graves. A veces eh, el terremoto, o sea, la mayoría de las personas heridas en terremotos es por pues todas esas fallas estructurales o por esas caídas de objetos grandes, pesados, que pues generan daños gravísimos en las personas, fracturas, traumas craneoencefálicos, bueno, en fin. Entonces, pues por eso es importante, dentro de lo que se pueda, evacuar lo más pronto, evacuar rápido, organizado y dirigirnos a un punto seguro, de ser posible. Y si no, protegernos de este riesgo de caída de objetos. Los postes o las columnas o estructuras verticales también pueden ser vulnerables durante un terremoto porque pues tienden a caerse, ¿no? Entonces pueden caer ramas, pueden caerse todo un árbol, las columnas tienden a tener esa falla estructural o pueden haber caída de esos escombros, incluso de polvo, de tierra, que pues todo esto puede afectar más como en ese movimiento telúrico, en ese sismo, en ese terremoto. Entonces, pues dentro de lo posible, evitar estar cerca de todas estas condiciones.
Séptimo, participar en simulacros. Participar en estos ejercicios pues va a ayudar a familiarizarse, como les decía hace un momento, pues a poner en práctica todas esas acciones y esos procedimientos que me dicen cómo actuar antes, durante y después de un terremoto, desde revisar todos los recursos que se tienen que poner a disposición en caso de una emergencia, saber si yo los tengo, si están vigentes o no, si hay algo que, por ejemplo, no sé, el botiquín lo tengo hace 5 años y yo hace 5 años ni reviso si está completo o no, si los elementos que están dentro del botiquín están en vigencia o no, si mi extintor está cargado o no, está despresurizado o no, sirve, funciona o no. Entonces, pues cuando yo hago estos ejercicios, lo que sirve es para poder revisar toda esta, todo lo que debería poner en práctica, debería poder usar en una emergencia. Entonces, cuando se hagan estos ejercicios, pues aprovechen de verdad para revisar cómo pueden evacuar, qué condiciones especiales tienen ustedes, qué riesgos específicos tienen, cómo pueden minimizar esos tiempos de evacuación, cuáles son esos puntos de encuentro, cuáles son esos sistemas de comunicación, qué roles y responsabilidades se tienen definidas, cuál es la alarma, cuál es esa señal, cuáles son los contactos de emergencia, es que ustedes sepan cuáles son pues el número de emergencia, sepan también, es importantísimo saberse uno los números de nuestros familiares. Ahorita hoy en día, pues por todo el tema de celular, uno ya como que se volvió tan en automático que ni siquiera de pronto como pues el celular nos facilita todo, entonces ya es solo guardar un número y pues siempre llamamos ese mismo número que pues el celular lo hace todo y ya nosotros ni siquiera no sabemos los números de nuestros familiares. Entonces es importantísimo, apréndense los números de todos sus familiares para que en caso de emergencia, pues de pronto si el celular no sirve, se dañó, se rompió, quedó atrapado, no pude salir, no pude detener mi celular y tengo que dar aviso a mis familiares, tengo que pedir ayuda o quiero saber de mis familiares y demás, y pues yo no me sé los números ni nada, no tengo cómo comunicarlos, pues va a ser más difícil, ¿cierto? Entonces, pues de pronto si este espacio les sirve para tomar un poco más de conciencia y hacerlo, pues háganlo. De verdad que no sabemos, uno no tiene nada comprado, no puede descifrar qué va a pasar el día de mañana, pero lo que sí podemos hacer es prepararnos. Acceso inmediato a lo esencial. Entonces, tener suministros de emergencia en un solo lugar garantiza que se pueda acceder a ellos rápidamente durante una emergencia, incluso si se interrumpen los servicios o los suministros regulares. Tener un kit de emergencia listo y de fácil acceso es esencial y vital para la preparación ante terremotos o una emergencia. Entonces, garantiza que tengamos suministros esenciales disponibles, lo que permita satisfacer sus necesidades básicas y responder de forma eficaz durante y después de un terremoto u otras situaciones de emergencia. Y estar actualizados. Entonces, pues cuando hay alguna alerta o cuando ya pues se presentó una emergencia, entonces es importante pues estar enterados de qué está pasando, cuáles son esos avances de pronto de la prensa, de los noticieros, pues hoy en día ya de las redes y tenemos posibilidad de tener información o pues acceder a nuestros celulares y a las redes para poder estar atentos a pues qué es el paso a seguir, qué hay que hacer, si hay una alerta, entonces no sé a dónde me puedo dirigir, dónde me puedo evacuar, cuáles son las instrucciones, cuál va a ser el paso a seguir, ¿verdad? Entonces, pues estar actualizados va a ayudar pues, a poder avanzar cuando se presente alguna alerta o emergencia. También pues a tomar esas decisiones pues basadas a la información o a las medidas de preparación o respuesta pues que se estén dando como a nivel global o por localidad o por la organización y demás. Vamos a ver un pequeño video que nos muestra pues como esos kits de emergencias que deben tener. Ante una posible emergencia, recuerda estar bien preparado. Esto hará la diferencia para afrontar la situación. Alista tu maletín de emergencia, el cual debe contener
agua potable, alimentos no perecederos como granos y enlatados, además de tapabocas, gafas protectoras, linterna con pilas, silbato, radio portátil, implementos de aseo e higiene personal, documentos de identidad, escrituras públicas de propiedad, dinero en efectivo, botiquín, medicamentos, ropa, mantas, elementos y alimentos para mascotas en caso de tenerlas, entre otros de carácter especial que consideres. Asegúrate de tener lo necesario para sobrevivir mínimo 72 horas. Revísalo por lo menos una vez al año para verificar las fechas de vencimiento de los productos. Actualízalo de acuerdo a tus necesidades y manténlo en un lugar visible. Prepárate y protege tu vida. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Ante una posible emergencia, recuerda estar bien preparado. Bueno, entonces allá vieron para hacer un recorderis que tienen que tener ese kit de emergencia. Importante que tengamos pues esos kits o esos elementos de emergencia en nuestra organización y en nuestros hogares también. Es importantísimo, va a ayudar demasiado y de pronto va a garantizar o, bueno, más que garantizar es ayudar a la prolongación de, pues, de la existencia, de poder resistir eh, el mayor tiempo que pueda, y, mientras de pronto puedo recibir ayuda, mientras los organismos de socorro, de ayuda puedan activarse en todos los protocolos y demás. Entonces, si ustedes cuentan con ese kit, pues, importante pues que lo revisen, cómo está, qué les falta, qué le pueden aportar de más a ese kit, o si no lo tienen, pues es hora de empezar a adquirir nuestro kit de emergencia, dotarlo y pues seguir revisándolo, saber dónde está, que las personas de la organización o de la vivienda sepan que cuentan con un kit de emergencia, que sepan dónde lo localizan, y que pues estén revisando que todo esté vigente y esté completo ese kit. Ahora bien, bueno, está el simulacro de evacuación ahorita en Bogotá, hoy 22 de octubre, a las 10:30 de la mañana, se activará el simulacro de evacuación para que todos por favor participen, hagan este ejercicio a conciencia y participemos de forma calmada, tranquila, segura y pues focalizados en que este ejercicio nos puede ayudar mucho a dar respuesta en un caso real de emergencias o que yo tenga que evacuar. ¿Qué se requiere? Entonces mantener la calma y seguir las instrucciones de los brigadistas o de las personas líderes de evacuación, conocer previamente las rutas de evacuación y puntos de encuentro, usar las escaleras, nunca los ascensores, ayudar a las personas con movilidad reducida sin poner en riesgo la propia seguridad, no regresar por objetos personales, reunirse en el punto de encuentro y esperar instrucciones y tener preparado el kit de emergencia con los elementos esenciales. ¿Qué debemos hacer? Entonces, una vez suena la alarma a las 10:30 o se dé la señal de evacuación, entonces van a empezar con la evacuación organizada, calmada y tranquila, rápida, a el punto de encuentro. Entonces se dirigen al punto de encuentro definido, a veces zona segura, y se va a tomar un registro fotográfico en el punto de encuentro en la zona segura a la que se dirigió y obviamente cuando ya estén organizados todas las personas en ese punto de encuentro y vamos a diligenciar un formulario para poder tomar la asistencia del registro de participación de este simulacro de evacuación. Una vez se realice la asistencia, se verifique que todas las personas están completas, que todo está en orden, que no falta nadie, que todos están sanos y seguros en ese momento y que ya pueden retomar a su lugar de trabajo, lo hacen también de forma organizada, calmada, tranquila y segura. ¿Listo?
Eso es todo. Espero que de verdad aprovechen este espacio de, de evacuación, se lo tomen en serio, se lo tomen de verdad como para llevar esa información de y si de verdad pasa, yo qué voy a hacer, yo cómo voy a actuar, quién me va a ayudar, cuáles son las instrucciones y demás. Muchas gracias a todos, espero que estén muy bien, que les vaya muy bien en este ejercicio de evacuación. Em, y pues nada, muchas gracias por la atención y espero que y, pues sea muy provechoso para ustedes. Gracias.